Si sacamos esta persona, le sacamos una radiografía de sus conexiones neuronales, vamos a darnos cuenta que casi no tiene. Va a tener unas, porque obviamente hay una representación, una imagen, pero no tiene un cúmulo amplio para poder establecer que tiene una jerarquización con las palabras. Porque no solo el cerebro no funciona de manera local, sino trabaja en una totalidad, pero tiene funciones especializadas. Y estas funciones especializadas están dialogando. Si no hay ese diálogo, ¿y cómo se da ese diálogo? Precisamente porque hay actividad. Y una actividad es la que establece cuáles son las condiciones, cómo se van a lograr, etcétera, etcétera. Y si no se hay ese diálogo, no se dan esas conexiones. Entonces, ¿qué tipo de conciencia podemos hablar? Por eso insisto, de acuerdo con lo que se establece a partir porque hay que considerar que en la Unión Soviética el desarrollo de la neurociencia fue muy amplio, que no se dio en los Estados Unidos ni en Occidente en general. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, en función de esto, la cuestión está que yo pongo aquí la hoz y el martillo, que estoy en el plano de la forma. En otros momentos vamos a hablar del plano de la expresión. ¿Sí? Y esta expresión y esta forma, acuérdense muy bien cuando yo les estuve hablando del eje sincrónico y sintagmático, donde las relaciones son de tipo de asociación y orden. ¿Sí? Y entonces las relaciones de asociación que se dan entre los signos a partir de un lenguaje, la unidad mínima es la palabra. Esta palabra se va a asociar con esta palabra y esta palabra se va a asociar con esta otra, etcétera, etcétera, hasta que formemos mínimamente un enunciado. Y después del enunciado podemos hablar de un discurso. Y dentro de ese discurso podemos hablar ya de un texto. Es decir, la palabra no adquiere valor por sí misma, sino en sus relaciones asociativas. ¿Sí? Y esas relaciones asociativas están normadas por un determinado orden. El orden, déjenme ver. El orden lo marca en el lenguaje, en el español. Yo les he puesto ejemplos muy sencillos, tan sencillos como decir, en inglés primero va el adjetivo calificativo, después el sustantivo. En el náhuatl primero va el adjetivo calificativo y después el sustantivo. En el español normalmente va primero el sustantivo y después el adjetivo calificativo. Al menos que cuando queramos superenfatizar utilizamos el otro recurso. Pero de manera natural yo digo la casa blanca, ¿sí? El caballo café, o cualquier otro tipo de expresión donde yo voy a calificar, ¿sí? El árbol verde. Es muy difícil que yo diga el verde árbol. Es válido, pero es muy poco usable. Y en cambio, en inglés y en alemán, digo en alemán, pues creo que también en alemán, pero en mexicano, primero va el adjetivo calificativo y después va el sustantivo. Ahí no lo pueden cambiar por ningún motivo. ¿Sí? O sea, nunca voy a decir la White House. Digo, siempre voy a decir la White House y nunca voy a decir la House White. No es posible. Es negado en inglés. Entonces, ese tipo desde la fonología tenemos establecido un orden. En la morfología tenemos establecido un orden. Por ejemplo, yo no puedo aplicarle género al verbo. O sea, yo no puedo decir caminar, díganme lo masculino y luego díganme lo femenino. ¿Sí me explico? O sea, el sufijo del adjetivo, por ejemplo, niño, si yo le cambio el sufijo de género a, ya cambió el género, es niña. ¿Sí? En español es posible, en inglés y en mexicano no es posible. No hay género. ¿Sí?
Pero este género yo no me puedo poner a, por ejemplo, ¿a poco yo le puedo poner? Ahí es género. No es género. ¿Sí? Aquí estamos en una acción del verbo y aquí en un sustantivo, camino. Y aquí estamos en el verbo camina, presente, primera persona, no, tercera persona, del singular. ¿Sí? Él camina, ¿no? Entonces, tenemos un orden y unas reglas de asociación. Ahora, cuando lo llevamos a la contextualización, que es en el eje de lo paradigmático, el eje de lo diacrónico y que entra la historia, ¿sí? En ese momento ya la forma puede adquirir otro nivel de significación. El contenido es donde se plasma la ideología. Está en el contenido. No está en la forma, no está en el hoz y el martillo. Está en el contenido. O sea, está en lo que significa la hoz y el martillo y adquiere un grado de simbolización histórica, económica, política, etc. El estructuralismo, mucho se queda aquí, en la forma, en el sistema de relaciones. ¿Sí? Cuando se salta esto porque la historia fue negada, porque el sujeto es negado, ¿sí? El sujeto en términos de que el sujeto es social, el sujeto individual. Aquí fíjense, va a haber otro tipo de discusión. No es lo mismo hablar de individuo que de sujeto. Cuando hablamos de individuo, vamos a hablar desde el punto de vista biológico. Cuando hablamos de sujeto, vamos a hablar desde el punto de vista social. El sujeto es social, el individuo es biológico. Y va a haber una gran diferencia. Entonces, la participación del sujeto como un aspecto social y la historia van a ser fundamental, de acuerdo con los planteamientos de Voloshinov, para determinar en el plano de del contenido. Precisamente ahí está la ideología. ¿Vamos bien? Muy relax. ¿Sí? ¿Preguntas antes de relax? ¿No? Regresando de relax. Yo pensé que regresando al principio dije, ay, órale, pues, entonces, ¿qué? ¿15 minutos van? ¿Qué horas son?